de aquí a las elecciones, que la gente se encuentre con que tiene que decidir entre alguien, un partido como Cambiemos, que te ofrece pobreza, o del otro lado, los ladrones, como van convenciendo a la gente. Escuchábamos a Jorge Alemán recién diciendo, ya estamos viviendo un neofascismo, gente que dice Bolsonaro es un Macri desinhibido. Y bueno, estamos comunicados también para pedirle su opinión desde el derecho, desde la filosofía, con Eugenio Raúl Zaffaroni. Es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, Zaffaroni, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. Hola, Navarro, ¿qué tal? Buen día. Bien, un gusto charlar con usted. Bueno, digo, ¿qué primeras impresiones de este triunfo de Bolsonaro y su impacto regional desde la pérdida de derechos, desde el lugar que lo ve usted habitualmente, ¿no? Bueno, estamos viviendo un retroceso en el mundo en materia de derechos humanos y eso se refleja en nuestra región y también en la Argentina. Pero bueno, son momentos que, qué sé yo, también si pensamos en el año 54, 55, también hubo en la región una regresión muy fuerte. Empezó la etapa de los licenciados en México, el Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia cambió de signo, tuvimos la invasión a Guatemala, el derrocamiento de Arbenz, nos bombardearon la Plaza de Mayo. Bueno, son ondas que de repente se producen y está también con características nuevas, naturalmente, características del siglo XXI. Y lo de Bolsonaro creo que no va a ser del todo funcional al capitalismo brasileño ni a la imagen de Brasil en el mundo. No me imagino a Bolsonaro trabajando con la delicadeza de Itamaraty, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que lo han usado para impedir el triunfo del PT, pero en algún momento se lo pueden sacar de encima, como se sacaron a Collor de Mello en su momento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y lo vea y piensa que hay espacio dentro de la justicia para aceptar más avances del gobierno sobre las libertades individuales. Hay muchas amenazas de Patricia Bullrich en este momento. Sí, es posible, pero también creo que dentro entendamos un poco cuando hablamos de justicia de qué estamos hablando, ¿no? En el país hay 4.000 jueces, de modo que, bueno, hablar de la justicia y hablar de todos los jueces no tiene sentido. Uh-huh. Imputar una categoría, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta hablar de categorías, y la policía, la justicia, los docentes, no, cuidado. Hay un sector de la justicia, sobre todo de la justicia federal, y hago abstracción también de alguna justicia provincial, como la justicia de Jujuy, por supuesto, uh-huh. Respecto del caso Milagro Sala y sus compañeros, pero fuera de eso, lo que hay es cierto silencio por parte del resto, y algunos jueces que reaccionan y que son perseguidos, y lo que hay por otra parte es un ajedrez que está haciendo el Ejecutivo muy raro, de trasladar jueces por decreto, también de perseguir jueces por el contenido de sus sentencias, cosa que no tiene precedentes en la historia nuestra. Este gobierno ha tenido la rara sinceridad perversa de confesar que quiere jueces propios, ¿no? Uh-huh. Yo no le creo mucho a los ejecutivos cuando dicen que quieren justicia independiente, pero bueno, por lo menos lo dicen, ¿no? Uh-huh. Saben que no deben decir otra cosa. Esto no, ya con una sinceridad así totalmente sin máscara, dijo quiero jueces propios, ¿no? Sí, puede ser que se avance un poco, pero también eso asusta un poco al resto, que parece hasta ahora omisivo, que parece en silencio, y bueno, va a correr el riesgo de que lo ensucie demasiado todas las otras cosas que haga esa minoría, ¿no? Uh-huh. De modo que sí es posible que dentro de la justicia haya una reacción y haya quienes procuren ponerle un poco de freno a esto. El otro día Horacio Berbisky escribió en El Cohete a la Luna y luego lo comentó en El Destape que hay movimientos dentro de la Corte Suprema y que se empieza a armar como una pata peronista o empezar a tener en cuenta que por ahí cambian los vientos en la Argentina. ¿Usted está viendo eso? Yo no lo creo mucho dentro de la Corte Suprema. Dentro de la Corte Suprema hay una interna que responde, imagino que responde a otras cosas. No lo veo en ese sentido mucho, pero bueno, sí, hay una
es obvio que, bueno, se han perdido un poco los modos, se ha trascendido al público una reyerta dentro de la Corte Suprema, pero más lo creo en la masa de jueces, digamos, ¿no? En la masa de jueces que, bueno, podrán ser conservadores, podrán ser burócratas, etcétera, pero algo de profesionalismo conservan y tienen, ¿no? Creo que la mayoría lo tiene, la mayoría no creo que quiera comprometerse en esto de ninguna manera, y entonces, bueno, hasta ahora creo que el pecado de ellos es la omisión, ¿no? Callarse, pero me parece que ya llega el momento en que van a tener que salir al cruce para defenderse, porque naturalmente los jueces saben que los políticos pasan y ellos quedan, ¿no? Zaffaroni, buen día, Lili Jalat lo saluda. ¿Qué tal? Tengo el retorno muy bajo. A ver, ahí, ¿escucha mejor? Un poquito mejor, sí. Bien. Le quiero consultar, a ver, por todo lo que está sucediendo en la región, vemos que hay como una nueva avanzada del interés norteamericano en la región, y particularmente en Argentina. Le quería preguntar cuál es la influencia de la embajada norteamericana y puntualmente del nuevo embajador, que además dijo que venía a ayudar a mejorar la justicia argentina. Esas fueron palabras del embajador estadounidense actual. No sé si me equivoco, pero lo que estoy observando es que eso de la justicia argentina no solo se está traduciendo en una persecución política de opositores, ¿no? Sino que está afectando a nuestro empresariado nacional, ¿no? Empresariado que tendrá sus defectos, bueno, sí, creo que hay que prolijarlo un poco, pero bueno, es el nuestro, ¿no? Y es el que cuando hace obra pública o lo que sea, bueno, la renta en general queda en el país. No sé, me parece que sería destruir demasiado nuestra economía y fundamentalmente, bueno, debilitar demasiado nuestra nación, el debilitamiento, la destrucción de ese empresariado, la marginación de ese empresariado, que sería reemplazado por empresas transnacionales. Me parece que por ahí viene la cosa, ¿no? ¿Usted dice que la embajada viene por los empresarios nuestros? Y me parece que sí, me parece que ese sería el interés primordial. No, la embajada no creo que tenga interés en los políticos, si hay uno, si hay otro, bueno, eso no es un gran problema, el problema de nombres. Estamos hablando siempre en términos económicos, y en términos económicos, y sí, sería la penetración de corporaciones y la marginación de nuestro empresariado argentino, ¿no? Que bueno, tendrá todos los defectos que tenga, pero es el nuestro y es lo que hay, ¿no? ¿Y qué influencia tienen en todo este esquema los viajes constantes de jueces a formarse, digo entre comillas, formarse a Estados Unidos? Bueno, no, en realidad no creo que se formen, porque la formación de una persona requiere una permanencia, requiere una actividad académica. Lo que se va es en viajes de semiturismo, donde se le dan unas conferencias, se le muestran cosas, en fin, se le hace la cabeza más que formarse, ¿no? Yo lo escuché varias veces eso y me cuesta pensar que un juez, no sé, una persona de 50 años, ya como dice usted, ya formado acá, vaya allá y por un par de viajes puede actuar distinto. Bueno, yo no sé si eso les cambia directamente la cabeza, pero lo intentan, ¿no? Es una vieja política que se hace a través de organismos internacionales, se ha tratado de hacer también desde hace muchos años, eso no es nuevo, ¿no? Invitar y, bueno, tratar de convencer. Bueno, formarse es otra cosa. Formarse es alguien que se va al extranjero, que, bueno, que se queda un tiempo, que obtiene un grado, hace un doctorado, hace un posgrado. No, esto no es formación, esto es directamente, bueno, recibir un regalo que implica un viaje, implica que lo lleven por un lado, le muestren algo, le charlen un rato, le den importancia, lo hagan sentir importante. En fin, es eso, no es formación. ¿Y dan los tiempos como para que haya un fallo de segunda instancia en contra de Cristina, como para que pierda los fueros y vaya presa antes de las elecciones? Y depende lo que quieran apurar, pero me parece que no dan los tiempos. Judicialmente y procesalmente es un poco difícil. Van a arreciar todo lo que puedan, sí, no me cabe la menor duda, pero bueno,
tampoco sé hasta qué punto va a haber tribunales orales dispuestos a prestarse a eso, porque ya entramos en un ámbito un poco más amplio, donde entran a jugar más jueces, ¿no? Ajá. En fin, creo que... Y todo eso depende también un poco del deterioro que vaya teniendo el gobierno, ¿no? Porque cuando el Poder Judicial tiene una intuición, ¿no? Cuando ve que algo se va deteriorando, pone distancia, ¿no? Claro, claro. Zaffaroni, ¿qué tal? Fernando Sibeira, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Le quería preguntar a propósito de su cargo en la Corte Interamericana, por las declaraciones, lo vuelvo al caso Bolsonaro, ¿no? Él dijo algunas cosas poco antes de las elecciones, tales como que Lula se iba a pudrir en la cárcel, como que el candidato del PT, Fernando Haddad, iba a ir también a la cárcel, y que quienes estuvieran en contra de sus políticas, por ejemplo, lo del Movimiento Sin Tierra, también iban a ser detenidos. ¿Calcula que alguno de esos casos puede generar un caso? Una cosa son las cosas que se digan en una campaña electoral y después depende de lo que haga en el plano de la realidad. Bueno, naturalmente, si comete violaciones de derechos humanos, el Estado brasileño podrá ser imputado ante el sistema interamericano. Pero bueno, unas son las bravuconadas que se pueden decir en una campaña, etcétera, y otras cosas es lo que pase. Por otra parte, no sé, le he escuchado cosas que no creo que le resulten muy gratas al Supremo de Brasil tampoco, ¿no? Por más que sabemos cuál ha sido la actuación, etcétera, bueno, sí, pero creo entender que un hijo de Bolsonaro dijo por ahí que para controlar al Supremo le bastan 2 policías o una cosa por el estilo. Creo que los ministros del Supremo se sientan muy felices de escuchar las cosas, ¿no? Claro. ¿Confía en la justicia de Brasil, en el poder del Supremo para...? No confío mucho en nadie, pero creo que hay límites. Y creo que algunos límites, bueno, no se pueden sobrepasar sin generar resistencia, ¿no? A nadie le gusta que le pasen por encima, ¿no? A nadie le gusta que lo corran con una bravuconada. Y bueno, una cosa es manipular más o menos un tribunal, otra cosa es decir, bueno, mira, amenazarlo directamente de una manera grosera. Es decir, me da la impresión, no sé lo que vaya a hacer Bolsonaro realmente como presidente, pero me da la impresión que el tono de la campaña electoral o lo cambia o es demasiado, porque entonces resulta disfuncional, ¿no? Zaffaroni, ¿y qué opinión tiene, hablando de Brasil, de la actuación del juez Moro, que es el juez que llevó adelante toda la persecución judicial a Lula? Bueno, me parece que es un juez estrella, ¿no? Eso surge en todos los poderes judiciales de vez en cuando, ¿no? Es un caso de juez estrella más, ¿no? Discutíamos en la mesa sobre los límites en Argentina. Se espera una caída, bueno, habrá leído la tapa de Página 12 hoy, muy fuerte de la economía el año que viene, que puede dañar las expectativas electorales de Cambiemos, pero por el otro lado vamos a tener los juicios orales y otro fuerte avance sobre Cristina. Digo, si acá la pregunta es si acá la derecha acepta que Cristina le gane las elecciones y vuelva al poder. Bueno, en principio no sabemos si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata, eso es otra cosa, ¿no? Por otra parte, bueno, creo que lo que habría que hacer es un frente opositor directamente, ponerse de acuerdo en un frente opositor. No hago nombres, puede ser Cristina, puede ser otro, etcétera. Pero todo este lawfare tiene un límite. Ajá. El límite del lawfare está en cuando la gente no le alcanza para vivir. Ajá. Y obviamente lo que está en el programa, lo que se planifica económicamente, porque no me animo a decir que esto es un programa. El único programa real que hemos visto en este gobierno ha sido un programa de endeudamiento. Vino para endeudar. Bueno, ahora ya endeudó. Ahora, si sigue adelante, va a quebrar el país totalmente. ¿Eso le conviene al Fondo Monetario y a los acreedores? Creo que no. Entonces, yo no sé si en este momento ya misión cumplida y bueno, este equipo no le sirve más, ¿no? Recién cuando dice un frente patriótico lo más amplio posible, siempre están esas discusiones de cuán más amplio. Usted ve, por ejemplo, un fondo patriótico donde esté Cristina, pero también esté Massa o Bueno, Uruguay. más amplio hasta cierto punto. No podemos incorporar a los que endeudaron el país, ¿no? Ajá.
a los que estuvieron o los que le permitieron y le posibilitaron este endeudamiento del país. El endeudamiento de nuestra nación es un sometimiento a un nuevo colonialismo, un colonialismo que parte de un totalitarismo financiero mundial, ¿no? Planetario. Bueno, acá hay una cuestión que no es izquierda y derecha, salvo que se quiera llamar de izquierda a una distribución un poco más equitativa de la renta, de la riqueza, y derecha a una concentración de riqueza. Pero bueno, pero entendamos que eso es derivado de una polarización básica que es o soberanía o colonialismo, ¿no? O dependencia. Bueno, la dependencia se consigue a través del endeudamiento en este momento. La dependencia no se consigue bajando Bereford y caminando por... Bueno, y ahí firmaron Massa y Urtubey para el endeudamiento, por ejemplo. Para ustedes son un límite, entonces. Bueno, creo que ahí hay un límite. Creo que ahí hay un límite de decir, bueno, ¿quiénes posibilitaron esto? ¿Quiénes permitieron esto? ¿Quiénes lo permitieron sin estar extorsionados, no? Porque hay alguna gente que, bueno, ha estado extorsionada. Yo respeto mucho a los gobernadores que realmente están amenazados diciéndole te voy a mandar las partidas o no te voy a mandar las partidas. Bueno, pero no es el caso de Massa y Urtubey que lo hicieron con el No, por eso. Hay que distinguir los casos de extorsionados y los casos que lo han hecho por gusto, porque les parecía que de esa manera estaba bien. Bueno, cuidado. Entonces ahí habrá que establecer algunos límites, pero me parece, ideal sería eso. Opinión, yo no decido eso. Está bien. Pero naturalmente que, bueno, sí, ¿quiénes estamos por el lado de la soberanía? ¿Quiénes están por el lado del colonialismo? Por ahí viene la cosa, ¿no? Está muy bien. Zaffaroni, muchísimas gracias por esta comunicación, un gran gusto charlar con usted. Al contrario, un abrazo, hasta luego. Chao.